Buenos amigos de Periscope, les ruego un segundo, estoy arrancando en vivo Facebook. Un segundo. Buenas tardes amigos de Facebook. Buenas tardes amigos de Periscope. Un segundo. Buenas tardes amigos de YouTube. Ok. Están allí de Nicaragua. Buenas, dice GM Rojas. Está bien. Bien amigos, con una enorme ayuda de los amigos Phantom y Potente Lobo, esto ha mejorado sustancialmente su calidad. Un día de esto los dejo a ellos haciendo el programa y ojalá también puedan orientar políticamente a los que me siguen diariamente. No lo digo en broma. Phantom se atreve muchas veces a hacer sus elaboraciones que no coinciden necesariamente con las mías, pero como ustedes saben, uno aprende en la vida sobre todo a ser no solo tolerante, sino ganado a la idea de que la elaboración política es una tarea de equipos, es una tarea de mucha gente, es una tarea sobre todo de el cuerpo social que va generando los temas que requieran de interpretación y sobre todo de orientación. Muchos venezolanos, por ejemplo, están muy confundidos en torno al tema de la famosa Carta Democrática. Vuelvo de nuevo sobre ese tema porque uno escucha cada disparate y también cada esperanza esgrimida por tanta gente de buena fe que quisiera que esto fuese la solución mágica para el tema de la inviabilidad del régimen venezolano, pero siguen sin entender que el principal aliado del régimen venezolano, aún pidiendo carta democrática de parte de los charlatanes de la oposición, el principal apoyo de este gobierno le viene de esos que dicen pedir intervención de la carta democrática, pero generan el otro mensaje, pero que no haya intervención extranjera, dicen desde la cúpula de la Asamblea Nacional, y el mensaje que vale realmente es, esas son rituales de la comunidad internacional, lo importante es que nosotros estamos validando nuestros partidos y preparamos cada una de nuestras organizaciones sus precandidatos presidenciales, ya hay lanzado varios. Caprerito está lanzado, de hecho, ¿cómo se llama? Henry Ramos Ayub también, me imagino que, ¿quién más? Rosales, por supuesto. Rosales, repito una vez más, es el más sensato de todos, porque es el que desmesuradamente, con absoluta transparencia, él está alquilado al régimen de una manera, caramba, a todas luces, con obediencia perruna al calendario electoral del chavismo gobernante. No esperen entonces una unidad de la oposición para orientarse a la aspiración, por ejemplo, de los amigos Voluntad Popular o de por lo menos su vocera particular, particularmente notoria, que es la señora Tintori, que dice que va a haber elecciones generales este año porque así lo pauta la comunidad internacional y Leopoldo saldrá libre. Y una vez más, perdone que me meta en esto que tiene ribetes personales, familiares, mientras usted esté como voz cantante de una orientación política, tendrá que admitir que sobre el tema político que implica la libertad de su esposo, el resto de los venezolanos también tenemos algo que decir. Y mi opinión es que Leopoldo López no sale mientras Maduro esté en el poder, mientras el Alzheimer esté en el poder, mientras Cilia, Padrino y el señor Maduro estén en el poder, que hay que sacarlos a patadas de allí para que su marido sea efectivamente liberado. ¿Cuál es la aspiración de todos nosotros, de la inmensa mayoría de los venezolanos, que les irrita estas más de 1000 días
que tiene su esposo en la cárcel. Bien, amigos, pero es que no va a haber elecciones generales. Esto ya me lo va a publicar Diosdado. Públicalo, Diosdado. Pero es que si no das elecciones generales, que es lo que vas a hacer, Diosdado, si Maduro, tú y todos esos bicharracos y ampones, y Raúl Castro, por supuesto, que no te ha dado la luz verde para hacer elecciones, si ustedes no dan elecciones, ustedes lo que arriesgan es nada más y nada menos volar en pedazos, porque es un régimen que está sentenciado a muerte por la repugnancia que ya despiertan en la totalidad de los venezolanos. Hace rato, las propias bases del PSV les abandonaron. No les van a sus mítines, van obligados, eso sí, o a los repartos de la caja comprada esa de los CLAT, que se presta para toda clase de tráfico. De manera que o hay elecciones o hay estallido. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo, Diosdado? Ah, ustedes creen que no va a haber estallido. Bien, esa es la esperanza de todo bicharraco que esté feliz de la vida, compartiendo los privilegios con este gobierno de ampones. Me imagino que todos los opositores, comillas, por favor, doble comillas, me imagino que todos los opositores que quieren coexistir con ustedes, reconciliarse con ustedes, agarrar su, aunque sea fallo, de alcaldías y gobernación, y que están, por supuesto, orientados detrás de ese gran filósofo, detrás de ese gran doctor de la política opositora, que es el señor, el filósofo del Zulia. Me imagino que estarán ya contestes en que mientras más tarden en responder las legalizaciones, las validaciones, etcétera, bueno, no importa, con tal de que haya la promesa de que habrá elecciones. Y Rosales ya lo dijo. Porque Rosales sí está en sintonía directa con el gobierno. Ese no está con las hipocresías de los otros opositores notorios. Él dice lo que el gobierno le dijo que dijera. Y él dice que no va a haber elecciones este año. Entonces, ¿a quién le creemos los venezolanos, señora Tintori? Tratándose de ilusiones electoreras. ¿Le creemos a usted que cree que va a haber elecciones y debe haber elecciones este año? ¿O le creemos a Rosales y a Maduro que dicen que no va a haber elecciones este año? Perdóneme, pero cuando uno hace política basándose en realidades, en política aterrizada, uno tiene por supuesto que imaginarse que la palabra que cuenta es la de los que tienen efectivamente una conducción real y efectiva de la cotidianidad de la política del Estado, del país, del gobierno, de las instituciones. A ver, volvamos al principio. Las decisiones de la Organización de Estados Americanos ¿es definitivamente favorable a la oposición? No me cabe ninguna duda. Les agradecemos ampliamente todas las gestiones que está haciendo el señor Almagro y todas las gestiones que hagan las cancillerías amigas para arrinconar a este puño de locos dirigentes del partido del PSV y del gobierno venezolano, convertido en un gobierno forajido, de un Estado delincuencial, de un Estado absolutamente ya sometido a los embates de una población que no acepta que sigan en el poder y sin embargo allí siguen, como si estuvieran comiéndosela. Hambre, desempleo masivo, crisis económica, inflación galopante, crisis hospitalaria, crisis educativa, y el peor de nuestros males, peor todavía que la hiperinflación, el costo de la vida y la escasez, la delincuencia desbordada, y que ahora empieza uno a ver, caramba, un poquitito de la, ¿cómo se llama?, de la punta del iceberg. Resulta que las cárceles, ya se admite, están en manos de los pranes. No era que no lo supiéramos, ya lo sabíamos. Pero ahora ocurre que los pranes tienen sus cementerios privados en las cárceles de Venezuela. Acaba de ser, no sé cómo lograron entrar ahí los guardias digamos, el Ministerio Público, que, bueno, tuvo que desenterrar 14 osamentas al interior de la cárcel de la Penitenciaría General de San Juan de los Morros. Caramba, mis amigos. Entonces, el pranato ya es oficial, es el que dirige las cárceles. Y si dirige las cárceles y dirige los colectivos y dirige 9 de cada 10 barrios del país, ¿por qué no admiten de una vez que ustedes no son gobierno, señores del PSV?
¿En manos de quién está el gobierno? A ver, veamos. Una cosa que se llama el Sunde, o el Sunde creo que es, en manos de un mechú allí, ¿entiendes? Que cierra panaderías en Altagracia, en el centro de Caracas. ¿Es ese el gobierno? Y entonces, los habitantes de toda esa zona que protestan enérgicamente por el cierre de esa panadería, se quejan los colectivos de que la Guardia no intervino a favor de ellos, porque los fueron echados de allí durante unas horas, los colectivos y el mechúo. Y los empleados de esa panadería manifestaban que querían sus empleos, porque además fueron despedidos por los bicharracos estos ocupantes de la panadería, que después de haberse robado todo, lo único que dejan es entonces la harina para producir panes, la canilla esa, ¿no? Y en eso es que aspiran convertir todas las panaderías del país en fábricas de mal gusto y de mala calidad, de la canilla chavista, de la canilla clat, de la canilla mechúo esa, de la canilla lumpen, esa que aspiran a producir en esa panadería del centro de Caracas. Amigos, esa manifestación contra el bicharraco ese que era el vocero autorizado del CLAP, que clausuró la panadería y echó al italiano y se robaron los reales de la caja y se robaron todos los jamones y todo lo que tenían allí. Bueno, esa es entonces la norma, pero la norma del pueblo fue la contraria exactamente a esa pretensión. Entonces ese hecho del centro de Caracas, amigos, presagia algo. Empieza la gente a repudiarlos abiertamente. Estoy hablando de los colectivos y de los CLAT. Porque ustedes no van a establecer, no pueden establecer, señores del gobierno, un apartheid alimentario. Es decir, solo comen los partidarios del gobierno, solo comen los rojos rojitos. Seas pendejo, chicos. Ustedes están armando su propia tumba. Entonces, las cárceles que ahora son cementerios privados, los carceleros que son a su vez los pranes que dirigen sus propias cárceles, que dirigen desde la cárcel y que tienen agencias bancarias incluso, y que controlan todo el AMPA, la extorsión masiva, las vacunas, todos los secuestros, etcétera. Por supuesto, por zona de Caracas, que ya el gobierno no controla. Si le agregamos a eso la espantosa crisis industrial que desabastece el mercado interno y la moneda pulverizada, tienen entonces el caldo de cultivo de una explosión político-social. Eso es lo que está pendiente de estallido. En Venezuela hay solo dos probabilidades, y solo dos. O hay elecciones generales, como pide la señora Tintori, correctamente, que sea una solución pacífica, que sea una solución civilizada, racional. Muy bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que signifique evitarle al país el trauma de la otra solución, que no es la electoral y que es la que el gobierno no va a aceptar, y por lo tanto es el propio gobierno el que fabrica las nuevas condiciones en que sí va a haber un cambio, que es que estalla todo. Al estallar todo, mis amigos, entonces lo que no hay es un calendario de cómo es que sigue esto, porque el calendario es la explosión social, la explosión del Estado, la explosión de las Fuerzas Armadas y Policiales. No voy a decir la guerra civil, no es guerra civil. Guerra civil es cuando hay dos grandes bandos que se enfrentan. No, esto es 9/10 partes del país que arrincona una 10ª parte que pudiera querer continuar bajo el ala protectora del PSV, y ese 10% incluye a la MUD también, porque son cómplices, son compinches, son cabrones de este gobierno. Entonces, en ese 10%, donde está la institucionalidad partidista de la MUD y el propio PSV con el gobierno de matones, de pranes, de bicharracos de toda clase, atrincherados en el poder de Estado, esa contradicción, mis amigos, 9-1 se gana facilito.
mediante un estallido social que obliga a las Fuerzas Armadas a definirse. ¿Van a echarle plomo a 9 de cada 10 venezolanos para mantener los privilegios de esta banda de ampones que dirige el país? No creo. Fíjense que yo no he empleado la palabra golpe de Estado, ni conjuras militar, ni pronunciamiento militar. Todas esas que eran, digamos, probables soluciones del pasado, hoy son absolutamente inviables en unas Fuerzas Armadas, pero saturadas de esbirros, de espías cubanos, de bicharracos comprados, de ampones de toda clase en sus altas cúpulas. Nuestra Fuerza Armada, 8, 10 décimas partes, 80-90% que pudieran ser recuperadas del ala amponil que las dirige, bien, prefiere agachar la cabeza y ser cómplice de este gobierno, hasta que le sea exigida por la población una ruptura con el gobierno, sobre la base de que, siendo que estamos en pleno estallido social, la gente va a pedir que las Fuerzas Armadas no solo no dispare contra ellos, sino que ayude a sacar de cuajo esta cuerda de manganzones, esta parvada de parásitos rojos que aún siguen atrincherados en el poder de Estado. Entonces estamos hablando de una ruptura militar absolutamente lógica, absolutamente necesaria. No es guerra civil, es una confrontación de la inmensa mayoría de los venezolanos, apoyada en un segmento sano de las Fuerzas Armadas, que en cuestión de horas, máximo de días, saca de cuajo, a plomo limpio, a piedra, plomo y candela, a estos bicharracos que yo no sé dónde se van a meter. Porque esto va a terminar muy mal, mis amigos. Demasiado mal. Para los esbirros, para todos los abusadores, para todos esos bicharracos que andan cerrando negocios, para todos esos malandrines, para los planes, por supuesto, para los colectivos. Ya los enemigos están identificados, las caras son demasiado visibles, los escondites de cada uno de ellos. Mi amigo, hay una labor de inteligencia de este lado también. Se hace el seguimiento de todos, se sabe en dónde viven todos, se sabe quiénes son los jefes de cada uno de los conjuntos, digamos, delincuenciales llamados colectivos, en el 23 de enero, en el Este Caracas, en Petare, en el Valle. Eso está censado todo. Y por supuesto, hay algo mucho más sencillo. Usted agarra a los diputados, ¿dónde se van a esconder? Los conocen todos, los ministros, los ampones, los jefes militares. ¿Dónde te vas a meter, padrino, cuando estalle este mierdero que es lo que viene en Venezuela? ¿Dónde se meten? No hay escondite posible. Serán delatados donde quiera que estén, serán denunciados. La gente casi que va a disfrutar buscándolos y exponiéndolos, digamos, de alguna manera vergonzosa. Ojalá les hagan solamente como hacían los maoístas chinos a los enemigos del pueblo, como decían los chinos, que le ponían un cucurucho y lo montaban arriba un burro, pero como no quedaron ni burros, pues se los comieron todo en el país. Bueno, yo no sé en qué lo van a pasear, en alguna moto a lo mejor, le ponen un cucurucho de eso, ¿cómo se llama?, que le ponían los chinos a los que querían ridiculizar, y empezando por, yo propongo, Jorge Rodríguez, montarlo en una bicicleta y ponerle un gorro de la vergüenza en la ciudad de Caracas, porque ese bicharraco ha hecho cosas inenarrables contra los habitantes de esa gran ciudad. Y bien, que la convirtió en una posilga. A ver, Jorge Rodríguez, ¿tú crees que te vas a salvar de que te pongan tu gorro de burro, tu gorro de esbirro, tu enorme gorro de enemigo del pueblo? Porque ahora va a haber otros enemigos del pueblo. Ellos se la pasan hablando contra los fascistas y los enemigos del pueblo. Resulta que los enemigos del pueblo son ellos. Porque ¿qué es el pueblo, señoras y señores? ¿Qué es el pueblo? Esa noción vaga y tonta. El pueblo es los que estén de acuerdo con ellos. No, chicos, ahora ustedes no tienen sino el 5 o 10% de la población que les soporta. El pueblo ahora son la inmensa mayoría de quienes les aborrecen a ustedes. Dicho todas estas cosas, obligado por la circunstancia de que empiezan los líos en el oeste de Caracas, en los pueblos del interior hace rato que quieren sacarlos de cuajo. Amigos, está confluyendo la cosa. La crisis de la gasolina en los últimos días pareciera
más aún el del gasoil, que impide que haya abastecimiento de las plantas de las generadoras eléctricas y de muchos camiones de carga del país, probablemente tengan entonces consecuencias aún más desastrosas sobre el normal desenvolvimiento de la vida. Ahora, lo que yo a veces me pregunto, ¿y cómo es que esta gente cree que pueden seguir así? ¿Cómo es que el gobierno, el PSV, su casta de malandros y parásitos, cree que puede el país aguantarles indefinidamente? La verdad, chicos, ustedes no han sacado la cuenta que quizás les conviene irse antes de que sea demasiado tarde. Ustedes no han visto que el país ya se pudrió bajo vuestra administración, en vuestras manos. Ustedes no tienen la impresión de que el país está hundido. Pues parece que no. Parece que ellos entienden que nunca estuvo mejor Venezuela. Pues sí dicen que es el país más feliz de América. Pero por favor, inventan cada estupidez sobre su propia... Yo de verdad, si fuera de ellos, estuviera autoconmiserándome, digamos, ¿por qué me ha tocado este país en estas condiciones, Dios mío? ¿Por qué el comandante nos dejó esta soberana cagada de Estado y de gobierno? ¿Por qué nos dejó limpio? ¿Por qué no nos dejó todos los reales que él tenía? ¿Por qué Chávez ha malbaratado tanto y regalado tanto real? Ahora esos malagradecidos a los que le dimos real ni siquiera nos arriman la canoa. Pero nosotros somos fieles al legado del comandante y seguiremos aquí. No sé para qué. Porque ¿qué van a administrar? Peor de lo que ya administran. ¿Qué es lo que van a adicionar a las tragedias que han acumulado los venezolanos bajo vuestra administración y bajo vuestra dirección? Hay unos chavistas más o menos adesentados, aunque tarde se les recibe, los llamados de marea socialista. Ustedes no han oído cómo hablan la gente de aquella otrora página de chavista hasta los tuétanos, llamada, ¿cuál es que se llama esa vaina? Se me olvidó. No es así que impacte mucho no saber. Aporrea. Aporrea era, bueno, violentamente chavista. Y ahora está sacándole el cuerpo cada vez más al gobierno. Y hay plumas, algunas plumas ágiles allí, que bueno, se encargan de asumir el coro electoral de la MUD, asumir el tipo de oposición de la MUD. Porque, a ver, lo que prueba la cercanía de la oposición con el régimen es precisamente que los que se han salido del gobierno, a saber Marea Socialista, tiene un discurso exactamente igual al de la MUD, solo que un poquito, digamos, sesgado en lo de la imaginería, en la ideología del comandante eterno y las tonterías esas que pueden seguir repitiendo sobre el socialismo del siglo XXI. Pero en el fondo es exactamente la misma propuesta. Indignado porque no los legalizan, a favor de, ¿cómo se llama?, de la participación electoral, pidiendo elecciones generales y, ¿por qué no?, pues, entiende, un adesentamiento del poder. Bueno, señores de Marea Socialista, aunque sea un poco tarde, bienvenidos al mundo de la oposición, legal, democrática, conciliadora, alcahuete y cabrona del gobierno de vuestra majestad Maduro, dejado allí por vuestro comandante eterno para escarnio de los venezolanos y de su necesidad de vivir en una sociedad diferente que ya no será posible mientras exista este Estado y este gobierno. Hay una idea del señor Henry Ramos que dijo por allí en un programa o en uno de esos conversatorios de él, de que, justificando creo que su candidatura, de que en realidad no se trata de arreglar una casa, es como si usted tuviera una casa muy mala y que entonces en la hipótesis de sacar a esta gente del poder hay que hacerle tantos arreglos a esta casa que a veces es mejor tumbar la casa y hacer una nueva. Yo creo que tiene razón. El Estado chavista, el Estado heredado de la Cuarta y gangrenado por la llamada Quinta República, ya no es viable como Estado venezolano. Amigos, yo no estoy reclamando para nada ni la primacía, ni la, ¿cómo se llama?, ni el ser vocero único
de una propuesta, pero es que he venido insistiendo tanto y no me veo acompañado todavía por algunas voces de esa llamada oposición, que me permito insistirle en que quizás no me hayan oído, lo cual es un derecho no oírme, sino que tampoco me han entendido, porque no han entendido el país. A los amigos de la oposición yo tengo el deber de decirles: el Estado venezolano, tal como lo va a dejar el madurismo, ya no es viable. Se nos impone una situación parecida a la que consiguió el general Gómez y el general Cipriano Castro a principios de siglo. Si quisiéramos todavía ser benevolentes, es algo así como la suma de lo que se consiguió Rómulo en 1958, de lo que se consiguió también Rómulo en el 45, de lo que se consiguió Pérez Jiménez cuando le tocaba desmantelar el sectarismo adeco del 48-49, de lo que se consiguió López Contreras de los abusos y gangrenas del gomecismo en el aparato de Estado. Son demasiadas cosas entonces. ¿Por qué no lo resumimos en que este gobierno, este Estado chavista, es una inmunda maquinaria de privilegios insolentes para una casta de parásitos que acabó con todo como el barbarazo? Y ese Estado que permitió, auspicia, tolera, hace sobrevivir a esta casta amponil de la mano complaciente de esa oposición, ¿no les parece a ustedes, señores opositores, que el Estado edificado en estos 18 años, sobre la base de la degeneración de todo lo anterior, ¿no les parece a ustedes que llegó a un punto de cualidad distinta a lo que heredaron? De que la cualidad de este Estado, lo cualitativo de este Estado, no es una suma de gangrena, sino la gangrena, de que los defectos montados uno sobre otro llegaron a un punto, a una situación donde ya no es posible que este Estado sobreviva. Por eso este Estado tiene que ser barrido. ¿Y cómo es que se barre un Estado? Bueno, barriéndolo, sencillamente. No puede confiarse en ninguna institución más, en ninguna letra constitucional que garantice ningún derecho a ningún burócrata, ni ninguna prerrogativa a ningún ministerio, como los que se tomaron durante estos 18 años, pero de paso habría que también barrer toda la insolencia del estatismo controlador del comercio, de la industria, de toda la vida económico-social heredada de la cuarta y gangrenada por la quinta. Amigos, la única cosa buena que queda de el haber sufrido estos 18 años de chavismo es que podemos por fin hacer entender que Venezuela está montada durante 60 años sobre la impostura de organizar, de mantener a flote un Estado rentista que ya no tiene cómo repartir lo que no puede ser repartido porque se acabó, que es la bendita renta petrolera, disminuida a la cuarta parte de lo que fue hace varios años atrás, y que fue tal la putrefacción del ente estatal de PDVSA que, bueno, sencillamente hay que ponerla a competir como mínimo con otras 15 o 20 empresas privadas que puedan volver otra vez a producir petróleo, a refinar petróleo, a exportar petróleo en unas condiciones internacionales cada vez más complicado, porque el único cliente firme que teníamos nosotros era, fuera de los pedigüeños, lo que le regalamos 1,5 millones de barriles, era Estados Unidos, que nos compraba 1,5 millones, 2 millones, que nos llegó a comprar 3 millones de barriles hace 50 años atrás, y que ha venido disminuyendo, ahorita está en 700, 800 mil barriles, y puede dejar de comprarnos porque sencillamente autosatisface sus necesidades energéticas. Lo que se ha producido en la industria petrolera bajo la administración chavista es el acabose
de toda la piratería con la que manejaron el negocio petrolero. Hablar de cómo reconstruir PDVSA y reconstruir una economía petrolera, mis amigos, no puede hacerse sin 200 o 300 mil millones de dólares de inversión, no puede hacerse sino en un plazo de 5, 8, 10 años, no puede hablarse sino a partir de un cambio de rumbo estratégico en la geopolítica, en las opciones de la geopolítica venezolana, que por supuesto tendrían que corregir este desmadre de todos estos años, de este puño de loco alineado con los sinvergüenzas de la burocracia castrista, y que nos han llevado pues al degrero de una política internacional, de unas opciones geopolíticas y de unas opciones comerciales todas cada vez más calamitosas que la anterior. Bien, ese Estado tiene que apartarse. ¿Y quién controla ese Estado? Grave problema. La democracia, no es viable. No es viable. No es viable. La democracia en Venezuela se acabó como se conoció en el pasado. Por eso a mí me parece una enorme impostura, una soberana estupidez, que se siga con un discurso democratero como si nada hubiera ocurrido. Como si solo fuese, suficiente corregir algunos excesos pues del PSV y devolverle el poder pues a los partidos de la cuarta, o a sus pichones que tienen ninguna de sus virtudes, porque Adá y Copey tenían virtudes, tenían enormes defectos. Bien, pero los partidos nuevos no tienen ninguna de las virtudes de los viejos partidos de la cuarta, y todos los defectos agrandados y desarrollados a máximos niveles de putrefacción interna. Amigos, Venezuela en manos de estos cifrinillos, en manos de los partidos ya caducos y decadentes de la propia cuarta, es una democracia absolutamente inviable, porque son cascarones vacíos, son partidos sin ningún asidero en la población, sin ninguna pasión, sin ninguna mística de los segmentos que pudieran defenderle con alguna propiedad como modelo para la democracia venezolana, por no hablar de esa canallesca influencia del propio PSV, de esa caterva de parásitos y malandros que se han reunido para estafar a los venezolanos bajo la forma de ser propietarios del fisco nacional, propietarios de la propiedad estatal, propietarios de las bóvedas del Banco Central que las dejan saqueadas. Amigos, ¿con qué van a montar la democracia? ¿Con las asociaciones de vecinos que ya se extinguieron? ¿Con los sindicatos que maltrataron y reventaron y arrinconaron? Y además con la desindustrialización del país y la inundación de burócratas y carné de partido que liquidaron toda independencia sindical y toda costumbre de defender intereses corporativos por parte de gremios y sindicatos. ¿Con quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser los que usufructúen esa democracia o sean los garantes de que la democracia renace? No, mis amigos, es una escuela que tardó años en construirse, y mucho más rápida fue su obra de destrucción bajo la gangrena que ya se iniciaba en la cuarta y que cobró bajo la influencia del chavismo una capacidad demoledora de todo atisbo de democracia en la estructura, en el tejido social, etc. Entonces vayamos a los bifes, como dicen los argentinos. Vamos a la hora del bistec. Este Estado hay que destruirlo. Este Estado delincuente hay que liquidarlo. Este Estado no va más. Así, sin más ambajes, sin más dudas. ¿O es que creen que esto se le puede salvar algo? ¿Qué es lo que se puede salvar? A ver, alguien que proponga algo. ¿Qué es lo que puede salvarse de este Estado? Pueden salvarse los edificios públicos, los edificios, las escuelas, las plantas físicas de las universidades, las plantas físicas de PDVSA, plantas físicas, las que no hayan destruido todavía. Eso es lo único que se puede salvar. Y eso es una herencia que es irrenunciable porque es un patrimonio de los venezolanos. Pero ¿a quiénes meten en esas instalaciones? Para empezar, 8 de cada 10 de esas oficinas son superfluas e innecesarias, porque está llena de
parásitos y burócratas. Entonces, hasta la propia planta física es excedentaria para albergar un nuevo Estado que debe ser más pequeño, más eficiente, más sólido. ¿Qué me dicen de las instalaciones militares? 8 de cada 10 instalaciones militares sobran. ¡Sobran! Porque ¿para qué sirven 150.000 tipos o 200.000 tipos desfilándole a Maduro como gran misión de vida? ¿Para qué sirve esa vaina, chicos? Pero vamos a ser francos, amigos militares. Ahí se tienen que quedar los que quieran de verdad arriesgar la vida por la defensa de su país. Es decir, los que estén dispuestos a irse a la frontera a liquidar físicamente la guerrilla narcotraficante de la FARC y el ELN. Los que estén dispuestos a recuperar la jungla de Guayana y no ser los asociados privilegiados del AMPA, de los garimpeiros y de los planes de la destrucción masiva en el arco minero ese que le da tanta fortuna a generales, coroneles, tanta fortuna a burócratas y a propietarios de ese inmenso territorio, entre otros a la propia guerrilla colombiana que administra una buena parte del territorio amazonas bajo su dominio hace rato. Amigos, reconstruir las Fuerzas Armadas equivale a ponernos como norte que esas Fuerzas Armadas deben devolverle el territorio a la soberanía del Estado venezolano y de sus usufructuarios directos, que somos los venezolanos. Eso supone una tarea de limpieza profunda del perraje delincuente a nivel de toda la geografía nacional. Para eso es una Fuerza Armada. ¿O es que van a seguir con la guachafita de ponerse cada vez más medallas y uniformes cada vez más ridículos? ¿Entiendes? Con tal de que lleven motes de rojo, gorra roja, media roja, chapas rojas. O sea, ¿qué es eso, chicos? Se parecen a esos dictadores africanos que se guindan no sé cuántas decenas y centenares de colgajos. Ahí parecen un chineco. Amigos, la Fuerza Armada tiene que ser algo digno, otra vez. Tiene que merecer los ascensos, otra vez. Tienen que poder hacer cursos de Estado Mayor de altísima calidad, otra vez. Tienen que incluso ser capaces de ser enviados a universidades extranjeras como eran antes enviados los oficiales. No a Cuba, chicos, para que le intoxique, le llenen la cabeza cuánta porquería tienen estos burócratas mandones allá de Cuba. No, tienen que volver a ser una alta oficialidad como la que la Cuarta y el propio Pérez Jiménez antes de la Cuarta había logrado hacer de la oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas, chico, un cuerpo profesional. No hay derecho a que pasen hambre. Pues si ese es el último logro del chavismo, soldados hambriados buscando en la basura. Pero habráse visto semejante vergüenza que tolera la alta oficialidad militar y ese payaso llamado Padrino allí que supuestamente y que dirige esas pobres Fuerzas Armadas, chicos, de desnutridos, de descualidizados oficiales. No, chicos, la Fuerza Armada tiene que representar lo mejor del país, sus mejores garantías republicanas. La élite más culta del país tiene que ganar suficiente para merecer ser parte de una carrera donde tiene que arriesgarse la vida, porque para merecer ser oficial hay que ir a arriesgar la vida a las zonas de conflicto, a las zonas de limpieza, porque hay que hacer limpieza de vastas zonas del territorio nacional en manos de toda clase de fracciones delincuenciales que ocupan el territorio. Amigos, ¿ustedes creen que deba sobrevivir los bicharracos esos, por ejemplo, del Sunde? Toda esa porquería hay que eliminarla. Todos los controladores, todos esos fiscales, eso hay que erradicarlo, más aún erradicarlo de la mentalidad de los venezolanos. Basta una buena organización de la sociedad civil para eventualmente hacer boicot contra cualquier comerciante especulador, y hay que estimular la autoorganización en pueblos, en urbanizaciones, en barrios, etcétera, para que quede claro ante la población que en la libertad de precios irrestricta que deberá haber, tal o cual comerciante es un agiotista. Y cuidado como si también por una autoadministración de justicia en barrios, en alcaldías, en parroquias, etcétera, no se dictan sentencias de los ciudadanos organizados contra los especuladores.
pero nada que ver con esta posilga de gobierno que sencillamente instruye a sus militantes y demagogos profesionales a ir cerrando negocios cada vez que le cae mal a no sé quién que le pidió un fiado al portugués, y como no le dio el fiado, va y le cierran el negocio a nombre del Sundec y de los derechos de los CLAP. Todas esas porquerías hay que eliminarlas. Y con ella todos esos bicharracos que sirven a esa política de hambreadores del pueblo, chicos. Amigos, es que mire, uno no podría parar una hora aquí si empiezo a hablar de cada una de las funciones absolutamente inútiles, despreciables, del esbirraje rojo que hay que sencillamente apartar de nuestra vista y de nuestra existencia cotidiana. Hay que volver otra vez a ser un país donde se pueda emprender, se pueda invertir, se pueda producir, se pueda comerciar en todos los niveles, mayorista, minorista. Un país donde se eleve sustancialmente la capacidad de compra del salario y de los ingresos. Pero ¿cómo va a haber salarios que compren, chicos, el grueso de los artículos de consumo que necesita una familia, si toda la economía está asignada por el retroceso bestial de los niveles de vida en todos estos años del chavismo? Y que ya venía de la cuarta, por cierto. Amigos, una nueva economía tiene que ser en Venezuela por primera vez en 60 y pico de años, en 60 años para ser exacto. Tiene que ser una economía de mercado capitalista, porque eso es la única opción que nos queda si seguimos viviendo en este siglo. Ahora, si nos mudamos de siglo, pudiera entonces ser otra economía, como la que se intentó en la Unión Soviética, en Cuba, en China, etcétera, y fracasó rotundamente. Pero que estos imbéciles todavía no se han enterado. El socialismo, señores, no solo no fue posible, fracasó rotundamente. Se reventaron los países que se mantuvieron contra viento y marea en esa porquería de diseño, según los cuales las sociedades no pueden generar sus propias condiciones de ampliación ¿cómo se llama? Mediante el trabajo y la rentabilidad del trabajo y la rentabilidad de las empresas y de la comercialización de esos productos y del suministro de las materias primas y del suministro de los artículos finales al mercado. Las sociedades que no sean capaces de hacer eso, bueno, siguieron allí como Corea del Norte, chantajeando a ver a quién le sacan ahora una comida allí para el próximo verano, una vez que vuelva otra vez la hambruna, y entonces amenazan con una bomba atómica, con unos misiles que ahora y que van a llegar a Estados Unidos para ver si les tiran algo. Bajo chantaje eso lo pueden vivir. ¿Y dónde más hay socialismo? En Cuba. Y por supuesto, en este mamarracho de Estado venezolano, que no es ni socialista, ni es capitalista, ni es nada, es un Estado delincuente, una sociedad de delitos, una sociedad de marranaje, una sociedad de bicharraco, una sociedad de ampones, una sociedad de pranes, una sociedad de adornados oficiales con centenares de chapas defendiendo esa porquería de régimen, para robar, porque eso es lo que hacen los altos oficiales, robar, día y noche, robar. Ese es su empeño cotidiano. Hacerse rico, robando. Y bueno, ¿y qué puede quedar de ese Estado, mis amigos? Ese Estado hay que barrerlo. El país tiene que limpiar toda esa mugre. Esto me da la impresión de que yo lo he dicho, pero es que no lo he dicho con la vehemencia de oponerlo a los sueños, a las quimeras, a la estupidez caminante de la oposición legalista, electorera, y sencillamente idiotizada por su colaboracionismo con el régimen. Entonces, yo estoy de acuerdo con Manuel Rosales en un punto. Manuel Rosales, explícale, chico, que dejen de cobiar a la gente. Explícale que ya tú llegaste a un acuerdo con Maduro para no insistir en elecciones anticipadas. Explícale que el falsón de Lara es tu compañero y de que estás montando un equipo para desmistificar toda esta cháchara de la oposición que trata de todavía mantenerse mediante engaño en esta prédica tonta de que hay que buscar la manera, pues, de adelantar esos procesos electorales. ¿Por qué? Dice Manuel Rosales. Esas elecciones son en el 2019, 2018, cuando más temprano. A ver, Manuel, explícale. Porque a mí no me hacen caso.
Explícales tú que eres su compañero de fórmula, ¿cómo se llama? Su voz corresponsal. Que explícales qué es el diálogo, chico. A ver, revalúa al amigo, ¿cómo se llama aquel chico? El del diálogo propuesto de hace 5 meses atrás. El portavoz de, ¿cómo se llama? Wikipedia allí. Necesito el portavoz de Rosales son todos unos sucios, no es la respuesta. Timoteo, qué grande es mi Wikipedia. Timoteo, chico, tiene que ser defendido. Timoteo tiene que volver. Timoteo Zambrano tiene que volver a ser el personaje central, chico. Y Zapatero tiene que ser, bueno, nuestro ídolo. Dile, Rosales, ¿cómo sientes tú la necesidad de que Zapatero por fin sea reconocido en su esfuerzo? Si serán sinvergüenza, chicos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Amigos, ese diálogo, esa negociación es para vendernos el alma. Y el que quiera asumir esa venta directa es Rosales. Los otros son fariseos. Quieren hacer lo mismo, pero lo disimulan. Quieren elecciones, pero lo disimulan. Exigen elecciones, pero ellos saben que no va a haber elecciones. Ellos quieren la carta democrática, pero solo si Maduro la acepta. No la va a aceptar. Les gusta el agite internacional, pero sobre todo para ir a pedir real a otros países. Sobre todo para invertirle pues a las figuras de recambio de la democracia venezolana. Mire, ese negocito se va a acabar, ¿oyeron? Se va a acabar. Al fin y al cabo, no es negocio para gente que honorablemente haya invertido dinero en el futuro de Venezuela. Lo que hacen es invertir en proyectos de liderazgo, donde ellos puedan colearse como futuros beneficiarios directos de no sé qué ministerio. ¿Será eso? Bueno, son bien pendejos si creen en eso. Porque en Venezuela no va a poder subsistir esas políticas clientelares de los grupos económicos que moldean los gobiernos que necesitan sus intereses para que les den las leyes que favorecen sus inversiones o sus curros o sus guisos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Bueno, chicos, empiezan a descubrir realmente el interés de bolichicos y buliburgueses y Banesco y BOD. ¿Qué es lo que les interesa? Que se mantenga esta mierda de régimen, chicos. Eso es lo que quieren esos banqueros. Eso es lo que quieren estos grandes, ¿cómo se llama? Dotadores de fondo a esa oposición de sinvergüenzas. Lo que quieren es mantener esto que hay. Ya perdieron toda esa perspicacia habitual de los grupos económicos que invierten en el futuro relevo. Es mentira que creen en relevos. Es mentira que, digamos, favorecen tal o cual lidercillo. No. Ellos lo que quieren es comprar el silencio, comprar la adecuación de ese lidercillo, comprar el compromiso de los grupos políticos que son un poco díscolos, que son un poco respondones y se adapten todos a la palabra doctora de Manuel Rosales, que curiosamente no necesita mucho de esos grupos económicos porque él se forró muy bien en su oportunidad para poder por años seguir mintiéndole a los venezolanos como líder demócrata, pues. Líder demócrata. Entonces está claro la política. La política en Venezuela está clarísima. Todos los grupos económicos que aspiran a ser guisadores con este régimen financian grupos de la MUD y más generosamente, mientras más abyecta sea la sumisión de ese grupo a los dictados de este régimen de Padrino, de este régimen de Diosdado, ¿cómo se llama?, del Alzheimer y del gran Maduro y su primera combatiente de narcotraficantes. Esa condición sine qua non para poder ser empresario próspero en la Venezuela actual, para poder llevarte tus grandes fortunas a Estados Unidos, para poder radicar esas fortunas en Miami, para poder radicar esas fortunas en Madrid o en España entera o en Europa,
Bien, la condición sine qua non es que siga esta porquería de economía y de Estado chavista. Porque la burguesía venezolana desapareció. La escasa o escasísima o casi inexistente fracción honorable que sí existe está arrinconada, cuando no arruinada, cuando no perseguida, cuando no exilada. Entonces, ellos me entenderán cuando yo explico de que el empresariado venezolano habrá que rehacerlo. Y si no quieren, una vez que destruyamos este Estado, para construir un verdadero Estado basado en emprendedores, en propiedad privada, en libertad de comercio, de inversión, etc. Si no creen en eso, bueno, es muy sencillo, mis amigos. La liberalidad de esa economía nos permitirá importar burgueses. Si es que no fueran suficientes la enormidad de iniciativas que en segmentos cultos de la clase media venezolana, formada incluso en enorme laboriosidad para mantenerse en el extranjero, perfectamente pueden rápidamente armar, estructurar una gran economía de mercado sin que sea necesario ningún puente con esta economía de delincuentes y de guisadores característicos del ocaso del Estado clientelar, rentista clientelar venezolano. A veces uno dice estas cosas y ¿será verdad que me entienden? ¿Será verdad que se detienen a pensar en lo que yo estoy diciendo? No porque tenga una manía por tener razón, sino ¿habrán comprendido realmente que Venezuela marcha es a un colapso necesario? ¿Habrán entendido que solo salimos de este hoyo si nos reconocemos en la profundidad de esta crisis y de que todas las soluciones que hay que brindarle a esta república son súper, no solo necesarias, sino radicalmente necesarias? Amigos, yo no puedo insistir una y otra vez en lo que ya ustedes se supone que acuerdan conmigo desde el momento en que día tras día, semana tras semana y hasta año tras año han venido acompañando como razonamiento. Yo lo que les convoco es a tratar de ayudarnos todos nosotros a hacer de estas ideas las ideas dominantes. Porque miren, mis amigos, esperar de que venga la papa pelada del mundo entero a favorecernos, eso es utopía pura. A ver, ¿ustedes creen que Estados Unidos nos va a devolver los reales que nos han robado los chavistas? Yo la verdad que tengo serias dudas. Hay que arrancarles esos reales en procesos judiciales, ¿bien?, en toda clase de oficinas de investigación para recuperar legalmente todas esas colocaciones que suman 200-300 mil millones de dólares en la economía norteamericana y en la economía europea. Hay que cambiar la óptica de nuestra visión diplomática y geopolítica, porque Trump o quien esté en la presidencia de Estados Unidos tienen que entender que la única manera de ayudar a Venezuela es renunciar a algo de su codicia por acumular la plata mala vida del mundo al interior de sus circuitos bancarios y financieros. Tendrían que ayudar a Venezuela a salir del hoyo y harían un excelente negocio, porque Venezuela, con una economía saneada y habiendo recuperado su capacidad de inversión al hacer repatriar tan ingentes, tan enormes cantidades de dinero mal habido robado a nuestras arcas públicas, podemos hacer un mercado floreciente, integrado plenamente a la economía norteamericana y a las grandes economías desarrolladas del mundo, y no a este estercolero que para lo único que sirve es para que nos chulee esa isla llena de un pueblo esclavizado por los burócratas miserables cubanos. Amigos, no se hagan ilusiones. El país pasará por una etapa muy difícil de reconstrucción de su economía. Yo soy muy optimista en lo que respecta a la velocidad con la que puede
una economía de libre mercado, devolvernos la satisfacción de necesidades. Donde es difícil la cosa, se los confieso, es en la capacidad para recuperar, digamos, el nivel de vida. Eso es más lento. Es más lento porque hay una primera razón que debe todo el mundo no solo conocer, sino asumir plenamente. Nadie nos va a regalar un mejor nivel de vida. Hay que ganárselo, hay que trabajarlo, porque la repartidera se acabó. Solo puede repartirse lo que produzcamos en superávit sobre las necesidades del común de nuestra gente. Habrá posibilidades de hacer enormes esfuerzos para impedir el deterioro aún adicional de las condiciones de vida de sectores populares, sin ninguna duda. Y es allí donde la capacidad de generosidad, de solidaridad de nuestro pueblo hará una prueba enorme para, en medio de una economía privada y de una economía de libre mercado, de una economía solidaria, hacer viable que no haya hambre en Venezuela. Y entonces superaremos estos enormes pasivos que heredamos del chavismo, madurismo y el castrismo que lo preside. Amigos, la recuperación de nuestra capacidad de producción es de varios años. Yo soy mucho más optimista en lo que respecta al tema de la seguridad, por ejemplo. Porque es que el abordaje que hacemos de esto es absolutamente drástico. Venezuela deberá saber, el amponato, que o se va de Venezuela o puede contar con su absoluta y total neutralización, para no usar términos que puedan caer mal a oídos sensibles. Venezuela puede y debe controlar, digamos, este desmadre delictivo que ha atosigado ya a la sociedad venezolana. En cuanto a la política, hay enormes ventajas de un sistema que reposa sobre amplias libertades de expresión, de emprendimiento, de organización, pero no para premiar, chico, a los ductores de opinión pública, digamos, de malosa, de delincuente, organización mafiosa para el manejo de la opinión pública. No se vale que grupos económicos pongan candidaturas y ofertas electorales rápidamente en boga en los oídos y ojos de Venezuela, porque sencillamente no podrán hacer eso porque será ilegal, por un tiempo. ¿Y quiénes van a dirigir? Los más aptos. Y les garantizo que hay fórmulas de democracia que no sean la estupidez que llevó el chavismo al poder, y peor aún, la macabra práctica del chavismo a lo que ellos llaman democracia y que la MUD considera también algo así como la herencia democrática también. No hay nada más antidemocrático que esta porquería. No hay nada más antidemocrático que lo que estaba en la raíz misma de esa coexistencia entre el ala amponil guisadora de la política de burócratas, aprovechadores y parásitos del Estado, y el pobre pueblo depositario de todos los embustes que les metían, de todas las manipulaciones mediáticas. Eso, mis amigos, hay maneras de corregirlo para tener un pueblo pensante, un pueblo pilas, un pueblo avispado, que no lo lleven para donde le dé la gana los grupos económicos y los grupos de burócratas, digamos, ¿cómo se llama? De embaucadores de oficio, de demagogos profesionales. Esto está claro, lo he dicho muchas veces, desde Aristóteles para acá, hace 24 siglos. La democracia que no repose sobre criterios muy sólidos de representatividad se convierte en demagogia. La aristocracia, que se supone es el sector escogido, el segmento de la población que en base a méritos le es delegada la posibilidad de dirigir, si no se rige por valores, por principios de equidad, por principios de eficiencia, etcétera, se convierte en oligarquía detestable,
Y todo gobierno que reservándose la uninominalidad, digamos, del poder, o del presidente, o del rey, o del que esté a la cabeza, que no sea alguien que gobierna para todos, es un tirano. En Venezuela tenemos tiranos, oligarquías y demagogia del perraje lumpen organizado en partido político, tutor de las instituciones, del pranato policial, del pranato militar, del pranato carcelario, que son los que dirigen esta vaina. Y es eso lo que hay que superar. ¿Cómo? Borrándolos del mapa. ¿Y cómo es eso? ¿Es una guerra? No, no necesariamente. Basta quitarles el poder de decidir. Basta arrancarle las charreteras a los generales, cómplices y malandros, ladrones del tesoro público. Basta con eliminar las falsas autoridades, digamos, de supuestos policías que son en realidad jefes de mafias de ampones. Basta quitarle la autoridad a los ministros superpoderosos en amargarle la vida a los productores, a los comerciantes, a los trabajadores. Hay que eliminar toda esa peste estatista. Hay que eliminar la peste burocrática de la Quinta República, heredera de la Cuarta República. Hay que eliminar la omnipresencia del Estado en la vida común, en la vida cotidiana de los habitantes, de los venezolanos. Ahora, para hacer eso, mis amigos, se necesita un liderazgo fuerte, un liderazgo que no sea chantajeable, un liderazgo capaz de plantearle al país la necesidad de neutralizar el AMPA, quintuplicando las plazas carcelarias y montando un nuevo régimen jurídico que penalice realmente el delito, que reconstruya las Fuerzas Armadas, que haga incompatible el delito con la función policial o militar y con la función de administradores de bienes públicos. Pero eso que usted plantea es como un sueño, ¿no? Eso es lo que nos permitiría salir de esta tronera. Y hay los medios, los tenemos. Tenemos la gente para eso. Tenemos una capacidad enorme del país que no se ocupa de la política y que quiere su país y quiere su gente. Y tiene capacidades para dirigir ese país y para ponerlo a funcionar de otra manera, a condición de que no venga la peste de los partidos a echar vaina. Pero es que no hay peste de partidos, sino hay peste de financistas, de bolichicos y boliburgueses financiando proyectos de copamiento mediático y de copamientos organizativos y logísticos de esas maquinarias partidistas, que es lo que hay que verle el hueso a que no puede ser una Venezuela compañía anónima de los grupos oligárquicos que manipulan los partidos para hacerse de un espacio de control en la conducción del Estado venezolano. Amigos, yo no tengo la menor duda en que esto va a un estallido. ¿Pero cuándo? Dice la gente. No sé. Puede ser un día, 8 días, 10, 15, 20 días, un mes, 2 meses o 6 meses. Pero esto va a un estallido. Serán unos días muy raros, porque la gente va a andar como perdida. ¿Para dónde va esto? Son los días en que aparecen los espontáneos. ¡Carajo! Y empiezan todos a creerse que pueden dirigir a aquella varaunda, aquel país deshecho. Empiezan las caras nuevas, los demagogos de ocasión, los demagogos necesarios pues para embaucar ya millones, porque hay que cambiar de demagogo. No, mis amigos, se van a estrellar los demagogos, se van a estrellar las figuritas, se van a estrellar los lidercillos cifrinos, se van a estrellar las maquinarias clientelares, porque el que asume el poder tiene que tener autoridad moral para mandar preso a un gentío, depredadores de bienes públicos. Y más que para perseguir, se necesita una enorme autoridad moral para hacer corresponder las palabras con los actos, porque no podemos elegir malandrines, no podemos poner a la cabeza del Estado una nueva logia de partiduchos y de partidarios de
apropiarse los bienes del Estado mediante el guiso de unos empresarios amigos, que son los que entonces serían los beneficiarios de la nueva etapa de la democracia venezolana. No. Las correcciones son a fondo y necesitaremos un liderazgo que trabaje por las correcciones a fondo. Y eso es incompatible con el grueso, yo no voy a decir el 100%, pero con la enorme mayoría de estos liderazgos estructurados bajo el amparo de la cabronería con el régimen chavista. Ya es sospechoso. Todo el que fue electo todos estos años ya es sospechoso de cabrón de este régimen. Yo conozco muchos del doble discurso. El pueblo necesita. Y por debajo cuerda el guiso. No, chicos, estamos muy viejos para esa vaina ya, para no descubrir que detrás de los más bocones generalmente hay un guisador. Un guisador. Bien, amigos, yo sé que es el tema reiterado. Yo sé que algunos no ven el próximo programa o no ven el de ayer porque ya con este consideran que se orientan. Bueno, está bien. Yo asumí el riesgo de hablar 5 días por semana, 5 horas semanales, y de no esperar que todos sean un éxito mis programas. Hay algunos con mejor suerte que otros. Me escuchan 4, 5, 7 mil, a veces se va a 10, 12, 15 mil, 20 mil. Hay algunos que tienen 60, 70 mil. Digo que yo controle los numeritos de mis, ¿cómo se llama? De mis portales, etcétera. Pero yo sé que circula mucho. Las ideas que yo propongo, mis amigos, no son mías. Son las mismas ideas de gente que está preparada para asumir el poder en Venezuela. Esté yo o no esté yo. Porque es gente concreta que sabe lo que hay que hacer en materia policial, en materia militar, en materia económica, en materia diplomática. Este no es el momento para ilusiones. No es el momento para esperar que Trump nos ayude a salir de este gobierno. Ni Almagro, ni nadie. De esta peste salimos nosotros o nadie nos va a sacar. Y la vía es tan sencilla. Favorecer el estallido de esta vaina. Porque es del estallido que podemos heredar el desmantelamiento de toda esta mugre. Entonces volvemos a contar. ¿Con quiénes contamos? Fuerzas Armadas, policial, empresarios. ¿Quiénes son los que están? Yo conozco de unos que son los únicos confiables de arrancada. Me refiero a los sacerdotes, que tienen 18 años perseguidos. Con eso se puede contar. Hay empresarios, los arruinados por las competencias desleales, sectores del agro que los conozco porque los sufrí igual que ellos, ¿bien? Con las importaciones, ¿cómo se llama? Corruptas, porque el pollo gordo brasilero que llegaba por la vía de Mercal y que sustituía al pollo raquiticón nuestro, ¿bien? Aquel pollo estaba subsidiado, lo vendían en $1, pero valía 4 y 3 iban para el burócrata que los traía. Mientras que el pollito venezolano, que costaba el mismo $1, si usted lo ponía al lado del pollo brasilero lleno de hormonas, bueno, me imagino que prefería la gente el pollo gordo brasilero en aquella época de Chávez. Pero lo concreto que quiero decirles es que sobran instalaciones agropecuarias que fueron abandonadas por la maldición que les cayó encima de la política de Mercal, Pedeval, las importaciones, digamos, guisadoras del chavismo, etcétera, etcétera. Y sobre todo por los benditos controles y la ruina de las, de las plantas procesadoras de alimentos, etcétera. Todas arruinadas, salvo alguna que otra, pues, que fabricaba para los chavistas escogidos o para los guisadores cercanos al chavismo. El país que uno conoce, de gente esforzada que quiere producir,
de gente ordenada que quiere la vuelta a los valores familiares, la vuelta a los valores de la cohesión social, la vuelta de una sociedad realmente democrática, no de la demagogia imperante, del lumpenaje que adulteró toda la vida civilizada en Venezuela. Los que queremos ese país de orden, necesitamos que el país nos entienda que no hay 2, 3 ni 5 soluciones. Puede incluso este régimen caer y seguir la rochela de los partidos y de los demagogos. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? El tiempo que la gente le agarre el gusto a tumbar gobierno. Ahí no los para nadie. Una vez que tumben acaban con cualquier otro gobierno que no perciba el país, que les habla con sinceridad, que no les habla con la verdad por delante. Como yo represento una organización que con la verdad por delante explicará las cosas desde el poder de esta manera, yo confío que los venezolanos apostarán a nosotros. Usted está hablando como si fuera el gobierno. Sí, nosotros aspiramos a dirigir el país, porque no creemos que pueda ser dirigido sino con una absoluta franqueza frente a los ciudadanos de Venezuela, sufridos, amargados, reventados, olvidados, hambreados, arrinconados por esta peste de los politiqueros de oficio, del gobierno y de la oposición. Creo sinceramente que en Venezuela hay enormes recursos humanos para rehacer Venezuela, a condición de no mezclar política con intereses bastardos, de hacerse rico con la política. ¿Cuántos de ustedes que están oyéndome no pueden ayudar a reconstruir la nación? Muchísimos, muchísimos. Esa es mi más cara esperanza. No he podido leer ni una sola palabra de lo que han escrito. Después veré sus opiniones. Pero me parecía de emergencia decir las cosas que he dicho, porque hay aires nuevos. Aires del oeste caraqueño que ya está hasta aquí. Aires de la crisis mayor que asoma en la crisis de la gasolina o en la crisis de la panadería, y que va a sumar en la crisis energética con el verano que viene, y ninguna de las previsiones que había que tomar se tomaron. Me da la impresión de que en la comunidad internacional también se entiende que no puede ser soporte para esta manga de corruptos y de sinvergüenza en el poder en Venezuela. Hay nuevas oportunidades para que pueda hablársele al país como le hablamos los partidarios del cambio drástico. Esto no implica la persecución, sino a los malandros. No teman entonces que un gobierno de orden es un gobierno de represores, de dictaduras o de ausencia de libertades. Lo he dicho y lo sostengo. Nunca Venezuela conocerá un gobierno con más libertades de expresión y de organización que en un gobierno donde, abandonando esa estupidez de la democracia concebida por los delincuentes, se hace carne viva la democracia real, la de poder pensar distinto y ser reconocido a través de 1000 medios de comunicación absolutamente libres y sin censura, que habrán de existir, y a través de la libertad más irrestricta de circulación, de reunión, etc. Solo van a ser perseguidos implacablemente los zampones sociales y políticos, los partidarios de armar vainas contra el Estado venezolano, los terroristas. Por eso es que de una vez se les dice: váyanse antes de que los agarremos, porque se pudrirán en las cárceles. Se pudrirán en las cárceles. Eso es todo, mis amigos. Los leo y me voy. Y colaboradores, Griselto, no sé a qué viene su interrogante allí. Carolina Ull se ha unido. Paredón, dice el anticastrista. Nosotros tenemos que edificar una sociedad no basada en los perdones, sino en la intransigencia en base a principios. Que los santos digan amén, dice Vainero. Saludos. Excelente exposición, dice Multiversalidad.
Tenías tiempo que no venías por ahí, multiversalidad. Correcto, sí me lo meten en la tumba como le hacen en la gente estudiante. Sí, que los metan en la tumba, como le hacen a los estudiantes. Así es, la tumba hay que dejarla para meter a lo que metían los estudiantes en la tumba. Orden y libertad, seguridad o libertad. No se contradice el orden con la libertad ni la seguridad con la libertad. Lo que se quiere hacer ver es que no puede serse libre si no se es con democracia y hablar de pendejera de un puño de politiqueros y vivianes y parásitos del Estado. No, eso no es así. Puede haber un gobierno muy de orden y ser un gobierno de las más amplias libertades de expresión y organización. El único límite es no atentéis contra la estabilidad del régimen y de la sociedad mediante métodos armados, porque te pisas una. Doctor, llenas el alma de esperanza, no pare. Bueno, no voy a parar. Así es, confirmado Venezuela. Doctor, lo queremos en esa transición. Un abrazo, don Alberto, hasta mañana, esperaremos. Mañana viene el comisario. Como le decía, hoy tenía que ir a un asunto familiar de un amigo que tiene un hijo médico y quería presentar en sociedad su ¿cómo se llama? Su consultorio, etcétera, y me invitaron. Y son grandes amigos, están por aquí. ¿Esto la gasolina acelera la salida? Puede ser. La crisis energética puede volar en pedazos todo eso. Darío Anel pide el dúo dinámico con el comisario mañana. Y la gente muy preocupada porque se acaba la gasolina. Es que, mire, provoca decir, ojalá se acabe, para ver si reaccionan. Porque es que Venezuela lo que tiene es una especie de... Ese es el famoso cuento de la rana. Una rana que meten en agua tibia y le van subiendo la temperatura y la rana no sale del agua. Y la hierven en el agua. Así le ha pasado al pueblo venezolano. ¿Bien? Durante años el chavismo ha ido aumentando la dosis de atosigamiento, de control y de abuso contra el pueblo. Y la gente se lo ha calado. Y como la rana estamos a punto de ser cocinada. Bien, que se acabe todo. Ya va, que se acaben ellos, no nosotros. Si yo también pienso lo mismo, que se termine la gasolina, ¿qué pasa? Doctor, lo queremos mucho, con usted nos ahorramos comprar libros. Bueno, muchas gracias, es un gran elogio, ¿sabe? Y a mí me encanta estudiar para ustedes, porque, mire, compañero, vamos a aclarar algo. Ponerse aquí una hora a expresar conceptos no salen de una inspiración, ni me está soplando mi amigo Potente Lobo, ni mi amigo Enki, ni mi amigo Phantom, me están soplando ahí como se ponen los cantantes o se ponen los... No tengo apuntadores, pero lo que yo digo corresponde a eso de que más saben los viejos por viejo que por diablo. ¿Cómo la vaina? Más sabe ese es el diablo, no, yo no soy diablo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice. Bueno, es malo el ejemplo porque no se trata de pensar como el diablo. ¿Es usted filósofo? No, pero estudio los filósofos de la mejor escuela que conozco, que es la escuela del materialismo filosófico de Oviedo, de los alumnos de Gustavo Bueno Martínez y el equipo de Gustavo Bueno Sánchez, su hijo, que organizó allí un grupo excelente. Yo les aconsejo que busquen FG Bueno TV, Fundación Gustavo Bueno, y se deleitarían con 200 o 300 audios y videos de esta gente, con las que uno aprende mucho todos los días. Tienen tesis doctorales sobre infinidad de temas. Y la verdad, mis amigos, cuando yo por fin, en mis contradicciones de formación política, filosófica, espiritual incluso, conseguí esto de los ateos católicos, como se definen ellos a sí mismos, de la herencia cristiana defendida, de una nueva visión de la escolástica, de hacer incompatible, digamos, la visión de lo real
y no mistificarlo, no aceptar ningún mito que oscurezca la comprensión sobre lo real, sobre lo necesario y visible, lo tangible. Y materialismo no es esa tontería de creer que tiene que uno tocar las cosas. Eso es corporeísmo, eso es distinto. Material, mi amigo, es lo que estamos haciendo acá. El Bluetooth, la transmisión por ondas electromagnéticas, el sonido por este micrófono, las ondas ¿cómo se llama? Los neutrones, protones, la realidad cuántica en última instancia de todo este descomunal fenómeno físico de la comunicación por ondas hertzianas. Eso es lo más material que ustedes se puedan imaginar. Tan material como un dolor de muela, tan material como una figura geométrica, tan material como realmente lo que, sin ser visible, sin embargo, está allí, presente y sensible en nuestra realidad psíquica, en nuestra realidad biológica, en nuestro entorno, en la naturaleza. Esas son sencillamente expresiones de distintos niveles de materialidad. Y el materialismo filosófico consagra precisamente que una de las grandes ventajas de la religión cristiana sobre cualquier otra religión es precisamente la corporeización, la materialización del Cristo. Es un Dios no solo visible, sino un Dios que es redentor en tanto se sacrifica crucificado. ¿Quieren algo más material como la religión cristiana? Bueno, es en ese sentido que el materialismo filosófico de la gente de Oviedo, que está llamada a ser la filosofía más completa, seria y abarcante del siglo XX y XXI, es esa la gente que me da la impresión deberían estudiar muchos. Ahora, ya va, yo estoy estudiando eso y voy poquito a poco porque es algo como complicado, ese universo conceptual tan complejo y tan rico de esta gente. Ahí, pero enormidad de cabezotas allí. Por ejemplo, qué sé yo, Jesús Maestro en materia de literatura, Atilana Guerrero en materia de toda la historia de la filosofía reciente y de toda la crítica a la democracia, así como el estudio de la escolástica del siglo XVI, etcétera. Hay gente como ya está, no, me pongo a nombrarlos, son como 20 o 30 y vale la pena todos. Usted se topa con Gustavo Bueno en la Fundación Gustavo Bueno y cualquiera de sus teselas, por ejemplo, tiene 132 teselas. Él murió hace apenas 9 meses, pero dejó a los 93 años, 92 años, pero dejó una playa de alumnos, de discípulos, de cada uno con una especialidad enorme en temas tan novedosamente abordados que provoca estudiarles todos los días. Ahora les decía, yo lo que sé, no lo sé porque lo haya estudiado solo con esta gente. La cosa es que ya yo estoy un poco bejuco. Ya yo estoy llegando a mis 70 primavera y yo tengo 50 años militando en política. Siempre en la oposición. Siempre echándole vaina a todos los gobiernos y a todos los regímenes. Y estuve en 38 países echando vaina. ¿Les parece poca experiencia? Andar en 38 países oponiéndome a todos sus gobiernos, sea del este o del oeste, sean comunistas, socialistas, socialdemócratas, burgueses, nacionalistas, a todos les eché vaina. Y acumulé a lo largo de una dilatada vida de militante en el movimiento obrero, en los derechos civiles, en la propia estudio de la filosofía desde el punto de vista académico, como líder estudiantil cuando estaba chamo. Pero eso de hablar de uno es como pavoso. Conténtense con saber que de alguna parte saqué yo esta capacidad de hablarles todos los días, aunque sea como me dijo mi amigo Johan, que me descubrió el truco. Me dice, tú echas siempre el mismo cuento pero de forma distinta. Bueno, eso es lo raro, que la gente generalmente se fastidia si echas el mismo cuento con los mismos argumentos y los mismos términos, ¿no?
pero yo logro hablar de lo mismo de manera diferente. Entonces vale la pena escucharme y yo mismo me escucho. Yo ahora voy y los escucho a ustedes, veo lo que dicen. Usted como que dice, ¿fue izquierdoso? Claro que fui izquierdoso. Yo fui izquierdoso, pero de una manera distinta y especial. Nunca fui sinvergüenza, nunca fui clientelar, nunca estuve atrás de un puesto público. Yo era de una corriente marxista, que sencillamente dejó de ser interesante porque proponía la liquidación de la burocracia soviética, china, cubana, etcétera, y los pronósticos que hicieron ellos se dieron en la parte suficiente como para creer que yo no perdí mi tiempo militando 20 años en esa vaina, y estuve en los países del este y en la propia Rusia, en Berlín tras del muro, y en Rumania y en qué sé yo, en Hungría y en Checoslovaquia. No solo estuve en la propuesta, en Polonia sobre todo, en la propuesta de echar abajo la mugre burocrática estalinista, sino que, bueno, me formé también con los ideólogos de una especie de marxismo de nuevo tipo, que terminó convencido, como esta gente de Oviedo, de la filosofía materialista esta, que sencillamente es la superación total del marxismo, por considerarlo una utopía tonta de pretender crear el paraíso terrenal en la tierra. Y para paraíso, bueno, el que puede ofrecernos la visión religiosa del cristianismo. ¿Por qué vamos a andar buscando paraísos en la política si eso no existe? Por eso es que yo a veces desconcierto a mis oyentes con una visión muy cruda de la realidad, que tiene que ver con la aceptación del género humano tal como es, si es que podemos hablar de un género humano. Porque yo tengo serias dudas, entre otras cosas, de que yo sea del mismo género humano de los que decapitan personas en Venezuela. Yo no soy de ese género humano. Esa subespecie criminal que ha surgido, que es la misma que masacraba centenares de miles de personas en ¿cómo se llama?, en Ruanda, que es la misma subespecie que guardaba cuidaba los campos de concentración en Alemania y llevaba los trenes atestados de prisioneros judíos que iban a los hornos crematorios. Yo no soy de esa especie, no soy de la policía política de Hitler, no soy de la policía de Stalin, no soy de la KGB o NKVD y de las enormes purgas que hizo Stalin, de los 20 millones de muertos que le costó a los pobres rusos la dictadura comunista de Stalin. Tampoco soy partidario del maoísmo y de la mugre maoísta, totalitaria y responsable de la muerte de por lo menos 30 o 40 millones de chinos que perecieron en los inventos de Mao Zedong sobre el gran salto adelante o la pirata revolución cultural esa. Menos todavía de esa mierda cubana por defecto, porque el pueblo cubano noble se ha calado ese vagabundo, a esos vagabundos los hermanos Castro, y la piltrafa que bajó de la Sierra Maestra para martirizar ese país. Yo no soy nada de esa vaina. Cuando era izquierdista no era partidario de ellos, combatía contra ellos. Por eso era un izquierdista distinto. Y en la izquierda venezolana había gente que, como yo, habiendo arriesgado el pellejo incluso por tesis guerrilleristas, se entendía perfectamente con lo que yo decía. Venezolanos como Moisés Moleiro, por ejemplo, como Héctor Pérez Marcano, como tantos otros del MIR, enemigos de toda esa bosta burocrática, y que bueno, estaban allí, fueron abandonando o fueron muriendo, como mi amigo Moisés. El macho no se muere, el macho es eterno, el macho Pérez Marcano. Y también, por supuesto, gente como Johan. Johan fue izquierdista guerrilleroso, de punto cero, pero fue íntegro. Yo no clasifico a la gente por lo que piensan. Yo clasifico a la gente por el testimonio que dan de integridad personal en las ideas que defienden. Johan, el policía perseguidor de narcos, es el mismo Johan que fue guerrillero de punto cero y pagó cárcel por eso. Y bien, yo ni fui de una cosa ni de otra, pero yo con Johan me entiendo al 100%. Eso es por esa reflexión que me hicieron ahí al pasar.
Usted fue izquierdista. Ay, mi amigo, ese es un largo cuento. Pero como que se fueron, nadie más habló. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Están ahí todavía? Bueno. Bien, la dosis de optimismo, amigo Potente Lobo. Y se agradece que me tengan afecto. Es porque, bueno, yo soy... Dios mío, dale con las cosas. Sí, efectivamente, fui trotskista. Trotskistas eran perseguidos, chicos. Trotskistas murieron por centenares de miles en la Unión Soviética de Stalin. El propio Trotsky lo asesinaron con un pico en la cabeza en México, donde estaba exilado. Stalin le tenía, pero un enorme culillo, y hasta que no lo mató no se quedó quieto, porque la crisis de entrando en la Segunda Guerra podía haber pulverizado la propia dirección soviética. Y por supuesto Trotsky, que había sido el compañero Lenin en el inicio de la revolución rusa y soviética, bueno, era un personaje que era la alternativa frente al estalinismo, y por eso lo liquidaron. Es una larga historia por allá, perdida en mi memoria hace 25 años atrás. Yo no tengo nada que ver con el trotskismo, ni le pido a los trotskistas que defiendan mis posiciones, ni yo defiendo posiciones trotskistas. Pero no me avergüenzo de ese pasado, porque no fue un pasivo, fue una militancia honesta en ideas equivocadas. Eso es todo. Ay, Dios mío, salió Frida Kahlo y Rivera. Es una larga historia la de Frida Kahlo y la de Rivera. Otro día les cuento algo de eso. Compromiso, determinación y etcétera. Así es, Marubilla, así es. Bien, ¿qué será esos santicos que me puso Potente Lobo ahí? Cesango se ríe a carcajadas, evolución, pero cuando pase todo esto, esa es una charla que nos debe. De los troquistas, por supuesto, le puedo hablar 1 hora si quiere. Bien, amigo, si ustedes confían en mí, quiero decirles con absoluta transparencia, yo puedo estar equivocado en todo lo que he dicho. Pero si ustedes apuestan a que lo que he dicho lo he dicho a partir de mi honradez personal, no se habrán equivocado en confiar en mí. Bien, hasta mañana, amigos. Les quiero mucho. Hasta mañana, amigos de Facebook. Hasta mañana, amigos de Periscope y de YouTube.